buenas tardes. Nos conectamos a esta hora para entregarles la información de último momento porque la Corte de Apelaciones de Santiago acaba de revocar la medida cautelar que pesaba contra el abogado penalista Luis Hermosilla y de esta manera que se encontraba en prisión preventiva y finalmente se acaba de revocar esa medida cautelar y de esta manera se dicta entonces el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados. Todo esto según acaba de confirmar su hermano, quien recordemos también es su abogado Juan Pablo Hermosilla. Hay que recordar un poco también el contexto de este caso, que ha sido uno de los casos más polémicos y que más, podríamos decir que abrió una caja de Pandora también respecto al tema por los delitos a los que se le imputan, que precisamente son los delitos tributarios o el cohecho. Y acá hay que recordar que este abogado es imputado efectivamente por la Fiscalía por la Comisión de Delitos Tributarios. Ahora, previamente su defensa había solicitado, ya el día de ayer justamente le habían solicitado revertir esta máxima cautelar apelando a un deterioro en la salud psíquica, el cual habría estado respaldado por un certificado médico. El abogado de Luis Hermosilla, ahí lo vemos en pantalla, su hermano Juan Pablo, precisamente ya había dicho en varias instancias que iban a apelar respecto al deterioro tanto físico como psicológico también de su hermano y cliente. Y hay que recordar que hasta marzo de este año, Luis Hermosilla llevaba poco más de unos 200 días en prisión preventiva. En esa fecha, finalmente también un propio tribunal había cambiado esta medida. Esto no es una revocación que haya sido inédita, considerando que él ya había pasado arresto domiciliario total. Sin embargo, pocos días después, la defensa también de Luis Hermosilla tuvo un tremendo revés y tuvo que volver a capitán ya a ver este nexo penitenciario tras una nueva modificación. Ahora, yo les mencionaba, ¿cuáles son los argumentos finalmente que la defensa, es decir, su hermano Juan Pablo Hermosilla, había estado tratando de solicitar o aplicar para poder modificar la prisión preventiva ante la Corte de Santiago? Y ese precisamente se habían realizado los alegatos también y la Corte de Apelaciones iba a poder finalmente ratificar o modificar estas medidas cautelares. Yo les mencionaba lo de las medidas. En esa audiencia, precisamente, la defensa se refirió al estado de salud de su hermano, destacando que presentaba un deterioro, yo le decía, de salud psíquica, psicológica, la cual había señalado está respaldado por este certificado médico. En ese sentido, había descrito que Hermosilla presenta descompensaciones asociadas a hipertensión arterial, lo que se relaciona con antecedentes de intervenciones cardíacas previas, incluyendo también un bypass. Y bueno, finalmente en la apelación comparó su situación con la de María Leonarda Villalobos y Patricio Mejías, quienes actualmente se encuentran con medidas cautelares en sus domicilios. Acá hay que ir recordando que hace pocas semanas, Leonarda Villalobos también había dejado la cárcel femenina, la cárcel ahí de San Miguel, precisamente donde se encontraba realizando el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, y finalmente le revocan esa medida y queda con una medida un poco menos gravosa, que es la de arresto domiciliario. Ahora, y en esa instancia precisamente también se le había criticado a la defensa de Hermosilla de por qué efectivamente no habían logrado cambiarla para Luis Hermosilla. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, la resolución que emitió el cuarto juzgado de garantía de Santiago, en el que se le había decretado esta prisión preventiva a Hermosilla, y él había presentado lo que yo les mencionaba, este recurso de apelación del fallo, y en esta última la magistrada, que era Andrea Osorio, se había denegado sustituir la medida cautelar, asegurando que el penalista sigue siendo un peligro para la sociedad, para la seguridad, más bien digo, de la sociedad. Eso fue en mayo, eso fue a finales de mayo, y finalmente ahí Juan Pablo Hermosilla había dicho que iban a volver a apelar a esta decisión para ver si efectivamente la medida cautelar podía ser revocada. Para Hermosilla, de hecho, los antecedentes habían variado sustancialmente desde que habían formalizado al abogado, al ex abogado penalista. Recordemos, esto data desde agosto del año pasado, es decir, desde agosto del año pasado, cuando finalmente Luis Hermosilla fue formalizado por los delitos de lavado de activos, soborno reiterado y también delitos tributarios. Y bueno, ese viernes, entonces, por este viernes me refiero, se realizaron entonces estos alegatos y la Corte de Santiago finalmente selló esta situación
Judicial de Hermosilla, con la que finalmente se le termina revocando la prisión preventiva, sale de el anexo de Capitán Llaver y finalmente quedan entonces con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a cualquiera de las partes, obviamente para evitar que esto pueda generar algún tipo de obstrucción también, aparte de la investigación. Ahora, ¿cuáles fueron finalmente los argumentos también a los que había apelado precisamente la defensa de Hermosilla? Aquí mencionan por lo menos que fueron 6 puntos. Esto fue expresado obviamente por su propio abogado, Juan Pablo, y él expresaba que por su defendido debería dejar Capitán Llaver y quedar en este arresto por que ya lleva 9 meses. No es un tema menor el tema de la cantidad de meses que lleva Luis Hermosilla en prisión preventiva. Hay que recordar, son ya 9 meses, que podríamos decir es la medida cautelar, sabemos que es la medida cautelar más gravosa. Y el plazo de investigación además se encuentra vencido. Esto es lo que decía Juan Pablo Hermosilla. Y además él también comentaba que la solicitud del Ministerio Público de una audiencia para su ampliación, proyectaba únicamente una extensión aún mayor también para dicha privación. Luego dice que está el punto que yo les había mencionado hace unos instantes, que es este deterioro de la salud psicológica y física. Dice que eso está acreditado entonces a través de un certificado médico. Y por otro lado también puntualiza que también está viviendo descompensaciones por el tema de la hipertensión arterial que tiene y lo que se relaciona también con sus antecedentes de intervenciones cardíacas previas, incluyendo también que tiene un bypass. Ese es un tema no menor. Y en la apelación además expresa que otros imputados en este gran caso Audios, que finalmente se descubre luego que la abogada Leonarda Villalobos finalmente grabara una conversación entre Luis Hermosilla y Daniel Sauer, finalmente en los que se acreditaban o se escuchaban finalmente el tema de los delitos tributarios. Entonces él decía, claro, María Leonarda Villalobos y Patricio Mejías se encuentran efectivamente con medidas cautelares menos gravosas, como es el arresto domiciliario. Entonces la defensa de Hermosilla decía por qué los otros dos se encuentran finalmente con arresto domiciliario y mi cliente se encuentra entonces con prisión preventiva, y que por eso era uno de los argumentos también para revocar esta medida cautelar. Tenemos declaraciones del fiscal por este tema. Escuchemos. La ilustrísima Corte estimó que en el caso del señor Hermosilla, el transcurso del tiempo que llevaba privado de libertad ameritaba la modificación, considerando específicamente que estiman que no influiría su libertad en las diligencias que están en curso en la investigación, y considerando en este caso también, creo que, y es algo que también tuvo presente el Tribunal de Garantía, que al parecer se estima que ya el señor Hermosilla ya está completamente en imposibilidad de afectar los bienes jurídicos o reiterar su conducta. Claro, y escuchábamos también parte de las declaraciones del fiscal, precisamente de este caso, el caso Audios, y hacía también, de alguna manera, seguía la misma línea también de lo que dijo Juan Pablo Hermosilla, el abogado, porque él decía que finalmente es insostenible afirmar que su representado pueda de alguna manera obstruir la investigación, estando incluso bajo arresto domiciliario. Hay que recordar que sus teléfonos también no fueron confiscados, y él decía porque los antecedentes expuestos dejan en evidencia que su influencia actual es completamente inexistente. Él decía, en estos momentos, si finalmente Luis Hermosilla le escribe a alguno de las personas que pudo haber estado involucrada, probablemente no tendría la misma repercusión que lo que fue hace más de 9 meses, cuando fue formalizado entonces en agosto del año pasado. Ahora, existieron cuestionamientos también por parte o hacia a la jueza, porque de hecho Hermosilla había cuestionado también gran parte de esta resolución de la magistrada Osoria, porque finalmente él decía que su decisión se había adoptado sin explicitar cuáles serían los nuevos antecedentes que se iban, por ejemplo, a sustentar dichos peligros. Estamos hablando del peligro al peligro a la sociedad y no solamente a la investigación. Es decir, Hermosilla decía que sin actualizar el análisis de la necesidad también de una cautela en contraposición también con el tiempo transcurrido en prisión preventiva, el notorio además también avance de la investigación y por supuesto que también el documentado también deterioro del estado de salud de Hermosilla, que estaría entonces certificado con un certificado médico.
Finalmente él decía que ya no era una gran amenaza para la sociedad, no había tampoco un riesgo de fuga y que por eso la medida cautelar podía ser finalmente revocada. Tenemos declaraciones de su defensa, de Juan Pablo Hermosilla, escuchemos. Lo que dijo el tribunal es que estimaba que ya no era un peligro para la seguridad de la sociedad, que llevaba ya 9 meses sujeto a prisión preventiva, pero creo que además el tema de la salud incidió porque se ha estado deteriorando su salud claramente. Está hoy día con un deterioro respiratorio fuerte, está con una pulmonía adentro que está certificada por los médicos, además de los problemas de presión alta con que está. Entonces, lo que era esperable que le pasara, sí. Escuchábamos entonces a Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado también del ex penalista, que él había dicho que iba a solicitar finalmente hasta alcanzar que se revirtiera la máxima cautelar, apelando a un deterioro en su salud. Él decía que tenía una pulmonía, además se habla de un bypass, se habla también de una hipertensión que estaría afectando finalmente la salud de su hermano, y finalmente tienen que haber sido gran parte también, o al menos haber incidido también todos estos factores en la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que finalmente decide este día viernes revocar la medida cautelar de Luis Hermosilla de prisión preventiva, y finalmente podríamos decretarle otra medida cautelar, que es una medida cautelar menos gravosa, que es precisamente el arresto domiciliario, el arraigo nacional y finalmente también la prohibición de acercarse a cualquiera de las partes involucradas dentro de esta investigación. Hay que recordar, el caso Audios ha sido uno de los casos más bullados y que ha generado muchas aristas dentro de este mismo caso, y este abogado, al menos Luis Hermosilla, es imputado entonces por la Fiscalía, por la Comisión de Delitos Tributarios, lavado de activos y también cohecho. Una situación que por supuesto va a seguir marcando la pauta. Nosotros ya estamos desplegando nuestros equipos para ver si podemos lograr también tener alguna reacción del traslado también de Luis Hermosilla desde el anexo de Capitán Llaver hacia su domicilio. Todavía no está acreditado finalmente qué domicilio es al que se va a ir Luis Hermosilla para cumplir esta medida cautelar, pero de todas formas nosotros ya nos estamos movilizando también para poder ver si tenemos alguna reacción por parte de Luis Hermosilla. Por el momento nos quedamos acá bien conectados y ya viene Mega Noticias Ahora PM. Que estén bien, buenas tardes.